Siglo XX, la época en la que la investigación científica es la era electrónica, la era atómica y la era de las comunicaciones, pero sobre todo la era científica tecnológica, donde nuevas tecnologías modificó la lectura de modo de vivir y entender la realidad y la intervención sobre ella. Es la modificación cultural introducida por los nuevos medios de comunicación de masa lo que va a provocar las reacciones más díspares, desde los entusiasmos como la entrada de libros, cine, radio y televisión, y la rápida utilización masiva en corto espacio del tiempo es motivo suficiente para convulsionar. Se denominó más media, son solo destinatarios, son los propietarios de esos medios que comunican algo. Los nuevos medios creció en forma espectacular y llegó a ser los más divulgados, también trajo implicaciones, tanto económicas como políticas, culturales y sociales. Uno de los hechos más importantes e influyentes de la historia de la humanidad fue cuando estalló en nuestro país el movimiento emancipador, y en mayo de 1810 se conoció América del Norte. 20 de julio de 1969 el hombre llegó a la luna. Este suceso fue presenciado simultáneamente en todo el planeta por millones de personas a través de televisión, que captan de 300.000 kilómetros a distancia. La capacidad que tenemos hoy es hacer llegar nuestros mensajes a larga distancia, ya sea a través tanto como de televisión, radio, telefonía, computadora o fax. La primera etapa de la comunicación fue la era de los signos y las señales, que se desarrolló en los inicios de la prehistoria. Los astrólogos opinan que el hombre prehistórico entró en la era del habla y el lenguaje. Hace 5.000 años se produjo la transformación hacia la era de la escritura. Al llegar a la escritura significó pasar antes por las representaciones pictóricas que reflejan ideas hasta la utilización de letras que significarán sonidos específicos. Otro gran logro humano a favor de la comunicación se produjo en el siglo XV con la aparición de la imprenta de tipo móviles que reemplazó a los manuscritos. La idea fue concebida por el orfebre Johann Gutenberg, quien después de muchas pruebas descubrió un sistema único para hacer los caracteres de la imprenta. El nacimiento del libro amplió las posibilidades de la comunicación y la difusión de la lectura y de la escritura. Ya en el siglo XVI, las imprentas producían miles de libros en diversos idiomas. En el siglo XVII, la publicación de periódicos era común en varios países de Europa Occidental y se generalizó extendiéndose a las colonias americanas. Pero a partir de los inicios del siglo XX, los periódicos, revistas y libros leídos en el mundo produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de los hombres. Las ventajas del periodismo se manifestaron en expresividad, contenían una mayor gama de noticias, de ideas y sentimientos, rapidez. Las noticias y las informaciones generales llegan con más celeridad, difusión, llegan cada vez a mayor cantidad de gente. En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación instantánea, el telégrafo por cable, por Samuel Morse en 1844 y el telégrafo sin hilos por Guillermo Marconi en 1895. El ingeniero Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento en 1874, se inauguró el cable transatlántico que conectó a Buenos Aires con la red mundial. La primera década del siglo XX aportó muchos perfeccionamientos técnicos. Los equipos de radio se hicieron más livianos y poco a poco la radiotelefonía se generalizó, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. En 1926, John Boyd, basándose en experimentos anteriores, logró la primera transmisión televisiva. Luego de varias modificaciones, se puso en marcha las primeras emisiones públicas. La televisión se generalizó a partir de la Segunda Guerra Mundial. El cine fue inventado por Conish Plumier en 1895 en Francia. Posteriormente fue evolucionando hasta llegar a los filmes de hoy en día. Con las computadoras,
la tecnología fue cambiando, convirtiéndose en un elemento familiar y con el poder de abrir el conocimiento, dando una nueva perspectiva de vida. Distintas características de los medios de funcionamiento estructural. Los medios se entenderían como un componente indispensable de la estructura social contemporánea. Perspectiva evolucionista. La sociedad va cambiando y se va especializando en una determinada dirección en función de los objetivos fijados. El modelo de conflicto social. Los medios son instrumentos que utilizan distintos grupos que colisionan entre sí y reflejan intereses encontrados de esos grupos. Interacción simbólica. Esta forma de entender qué representa para la sociedad y los individuos enfatiza el carácter comunicativo.